Como les comentábamos, tenemos esta entrevista muy, pero muy interesante. Nuestra invitada ya está lista vía Zoom. Ella es Birgit Hesterberg. Ella es coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador y Belice. Es un gusto recibirte, Birgit, y bueno, para hablar precisamente de esto, de los derechos humanos para una mejor recuperación, sobre todo en este tiempo de pandemia. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Birgit, bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, la primera pregunta sería esa: ¿qué papel deberían jugar los derechos humanos en este contexto del tiempo que nos ha tocado vivir todos en pandemia, en encierro y después de? Sí, muchas gracias por esta pregunta porque creo que es una pregunta muy importante, ¿no? El tema de los derechos humanos en la pandemia se ha hecho aún más importante que en otros tiempos porque ha hecho más visibles las desigualdades la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la pobreza que está aumentando, la discriminación, las brechas que existen entre la protección de los derechos humanos. También ha incrementado realidades lamentables en términos de violencia contra la mujer y especialmente afectando a las niñas también, ¿no? y a los niños. Entonces, creemos que los efectos que tiene la pandemia lo hace muy importante que para recuperar mejor después en una época post-pandemia, también tenemos que mirar este tipo de efectos que ha tenido. También vemos los problemas que ha creado en términos de seguridad alimentaria, de acceso a la salud. Todo se ha hecho más visible, que algunas partes de la población no logran llegar a estándares que otras partes de la población tienen. Y no debemos olvidar que América Latina es el continente con más desigualdades en el mundo, ¿no? Y eso aquí también notamos en la pandemia. También la violencia en general es un problema que las personas que la sufren no encuentran en las instituciones de la misma forma disponibles y accesibles como es en tiempos o era en tiempos anteriores a la pandemia, ¿no? Más difícil llevar la información a las instituciones que ayudan, que previenen y que atienden víctimas. Birgit, también preguntarte, hoy también se cierra lo que Naciones Unidas llama 16 días para eliminar la violencia contra las mujeres. ¿Desde cuándo se conmemora estos 16 días y de qué forma esto ha contribuido a eliminar la violencia contra las mujeres? Si nos puedes comentar un poco sobre esto, por favor. Sí, las activistas de los derechos de las mujeres, ¿no?, han observado el 25 de noviembre como un día contra la violencia de género desde 1981. Es que sí, ya son 40 años casi, ¿no? Y esta fecha fue seleccionada para honrar a las hermanas Mirabal, que son 3 activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960, ¿no?, por orden del gobernante del país, Rafael Trujillo, en esa época, ¿no? Y así, en 93, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y eso allana el camino, ¿no?, para lo que hoy celebramos, el Día de la Violencia contra la Mujer. En 2000, finalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la resolución que designó oficialmente el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Y ahí, desde ahí se invitan a los gobiernos, las organizaciones internacionales, nacionales, los activistas, toda la población, ¿no?, de no solamente sensibilizar, sino también expresarse, ¿no?, contra la violencia contra la mujer. De hecho, es importante lo que estás mencionando. Sabemos y estamos convencidos que hay muchísimas mujeres trabajando por los derechos humanos y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que ustedes como organización o tú en lo particular darías en este día a todas ellas? En primer lugar, una gran felicitación por los grandes logros, ¿no?, que en 40 años
hemos tenido a nivel internacional, a nivel nacional, en tanto las instituciones a nivel internacional y a nivel nacional se han concientizado, han creado mecanismos para enfrentar las múltiples formas y dificultades de la violencia contra la mujer. También un mensaje de ánimo para seguir luchando, porque no estamos donde queremos estar, como bien saben. Es decir, todavía hay grandes porcentajes de violencia. En El Salvador hubo feminicidios durante la pandemia, casi 2.000 denuncias a la Fiscalía General sobre hechos de violencia. Así que ánimo, tenemos que seguir adelante luchando. Esta lucha no está terminada. Y especialmente luchar por los derechos de las mujeres y niñas más dejadas atrás, que viven en condiciones más difíciles. También las personas LGBTI, trabajadoras sexuales, que tienen personas que viven con el VIH. Son personas que en nuestras sociedades están más olvidadas y están discriminadas. Entonces, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, también tienen este foco, esa tarea de rescatar la dignidad de estas personas. Y también creo que es importante que tenemos que tener en cuenta que defender los derechos de las mujeres, defender los derechos humanos, a veces en nuestras sociedades no es una tarea gratuita, sino esas mujeres, esas personas, hombres y mujeres, también pueden enfrentar amenazas y violencia por lo que hacen, por lo que son, y muchas veces también, digamos, no es fácil, ¿no?, en su comunidad, en su ambiente familiar, defender derechos de las mujeres. La estigmatización y también superar el miedo, ¿no?, para entrar en una actividad así es muy admirable, y creo que la sociedad tiene que valorar estas mujeres, estos hombres valientes que se levantan por los derechos de los demás. Exactamente, y también hacer el trabajo de que esto no es un tema de adultos, también estamos hablando de niños que ven violencia en casa y luego repiten la historia, como todos sabemos, creyendo que esto es normal y que la vida de pareja es así, o que la vida familiar es así, el trato después con sus hijos, y es una cadenita que no va a terminar. Al final es importante llevar el mensaje también que este valor no se lo tiene que dar la sociedad ni otra persona que viva conmigo, sino que desde que ellas están chiquitas saber lo que valen, por lo que tienen, por lo que no tienen, y que son personas al final y al cabo con derechos como todos. Nosotros aquí en el programa este mes que platicamos de la violencia contra las mujeres, hablábamos también de la violencia que no se ve, y es las mujeres que han salido o han de alguna manera se han separado de sus parejas que las maltrata, de una familia que las maltrata, pero se han suicidado por no superar la situación o por no tener un apoyo a quien contarle su situación. ¿Se habla de esto también? Sí, yo creo que son más graves las situaciones cotidianas, porque es muy difícil de dirigirlas a una solución, ¿no? Muchas mujeres necesitan ayuda para su bienestar psicológico, para su bienestar mental, para también recibir asistencia, por ejemplo, cuando se trata de formas de violencia que son más, por ejemplo, su propiedad, cuando se le niegan la manutención de sus hijos, cuando se le niegan su parte en el divorcio, por ejemplo, de las propiedades materiales, etc. ¿No? Hay muchas formas de violencia, no solamente la violencia física. Y allí creo que lo que hay que visibilizar más es lo que ya ofrece el Estado para apoyar a estas mujeres, que ofrecen también organizaciones de la sociedad civil de ayuda para estas mujeres, y creo que allí es importante que esta información esté más visible, más abierta, más fácil de acceder para las mujeres, porque hay que buscar ayuda, no hay que estar sufriendo violencia gratuitamente. Es decir,
queremos que cada mujer esté consciente de su dignidad, de sus derechos y que sepa cómo defenderlos. Algo que también nos gustó bastante y nos llamó la atención, que eso no se trata de feminismo, porque cuando hablamos de derechos humanos hablamos por partes equitativas. También usted, Bridget, mencionaba los derechos humanos que tienen los hombres, es decir, que esto es un complemento, es de las dos partes más que todo en la pareja y es un esfuerzo de ambos y el respeto que se deben de tener en una relación. Obviamente, y nosotros también queremos en este día felicitar a los hombres que son luchadores por las mujeres, que son las verdaderas feministas, verdaderos feministas, ¿no? Hay muchos hombres en nuestra sociedad que estiman muy altamente la igualdad entre los diferentes sexos y que trabajan por ello, ¿no? Y creo que deben ser un ejemplo. No son hombres débiles, son hombres que tienen una comprensión de lo que significa defender derechos humanos, porque los derechos humanos son para todos, hombres y mujeres, niños y niñas. Entonces no hay una diferencia y lo que yo quiero para mí también debo dejarte acceder a ti, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos hombres que lo hacen, pero tenemos muchos más que no lo hacen, ¿no? Y el crear una nueva masculinidad, crear una nueva comprensión del rol del hombre desde la niñez, creo que es una de las demandas de las mujeres y uno de los retos de la sociedad de lograr esto, ¿no? De vernos en esta lucha contra la violencia en conjunto, hombres y mujeres. Eso no es una tarea, digamos, que se puede dividir entre los dos géneros, que debe estar bien compartida entre todos. Birgit, qué buena plática, gracias por conectarte con nosotros. Estas entrevistas nos parecen muy importantes porque no tenemos idea quizás hasta dónde está llegando este mensaje de mujeres que están ahorita en su casa viviendo una situación o que conocen a alguien que vive esta situación y que hoy mismo pueden tomar la decisión de decir no más. Muchas gracias. A ti, Gracias feliz día. a ti, Bridget Jestenberg, con nosotros. Gracias, feliz día. Feliz día a ustedes. Bueno, vamos a la pausa comercial y regresamos con De Mujer a Mujer.